Parte de la canción y de la lectura que hemos escuchado dice: he visto, he escuchado, te envío. En estos dos primeros momentos hemos sintetizado todo lo que vamos a vivir estos 3 días. Y hay que estar atentos y dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros para poder calar con todo lo que vamos a compartir. Los invito entonces a invocar al Espíritu Santo para que nos acompañe y guíe este momento que vamos a tener reflexión. Juntos decimos: gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento. El tema a reflexionar hoy día es la situación de fragmentación social en el Perú de hoy, raíces, expresiones y desafíos. Con el lema Perú, te quiero unido. La metodología que vamos a utilizar en estos días es el ver, juzgar y actuar. Cada día contaremos con un grupo de panelistas que nos ayudarán a reflexionar. El primer día, ver, reflexionar acerca de la realidad nacional. Los panelistas nos hablarán desde un enfoque pluridimensional. El segundo día, juzgar, profundizar los criterios evangélicos que iluminan el camino sinodal de la Iglesia. El tercer día, actuar, proponer como Iglesia un marco de acción para el compromiso cristiano. Cada día tendremos moderadores. Algunas pautas que siempre es conveniente poder tenerlo en cuenta. En principio, cada panelista tendrá un primer bloque de 15 minutos para su exposición. Y antes de terminar estos 15 minutos, les estaremos avisando que tienen 4 minutos para ir finalizando su ponencia. Después de cada intervención, se va a tener 1 minuto de silencio para recoger a nivel personal y a los que nos están viendo también por las redes sociales toda esta reflexión que queremos lograr en estos 3 días. Luego de la participación de los 3 panelistas, se va a realizar un ejercicio de escucha y conversación entre todos los participantes y también a los que nos están acompañando de manera virtual. Este momento será pauteado por uno de nosotros. Y finalmente, se les dará a los panelistas 5 minutos para que cada uno haga sus conclusiones. Vamos a empezar entonces. Por favor, avance. El tema de este primer día, como ya lo dijo la hermana Camo, es la situación de fragmentación social en el Perú de hoy, raíces, expresiones y desafíos. Corresponde entonces presentar a nuestros panelistas. En primer lugar, tenemos la grata presencia de la señora Pilar Arroyo. La licenciada Pilar Arroyo es socióloga y analista peruana, conocida por su trabajo en el Instituto Bartolomé de las Casas en nuestro país y ha participado en diversos análisis y estudios sobre la situación política y social del país. Un dato muy importante es que tiene 2 hijas, mujeres, y 3 nietos varones. Vamos entonces a escuchar su ponencia en este primer momento y después para la segunda intervención presentaré al panelista correspondiente. Aplauso por favor para nuestra primera panelista. Buenas noches con todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Me confundieron un poco si tenía 15 o 19 minutos, pero ahí veremos. Avanzamos, por favor, con mi PowerPoint. Ya. Comienzan los minutos desde aquí, como en el fútbol, los descuentos hay que tomarlos en cuenta. Bien,
Yo quiero comenzar, avanzamos por favor, siguiente, recordando que el Papa Francisco ya en el 2015 nos decía a nosotros los cristianos y cristianas que tenemos que analizar el espacio donde transcurre la existencia de las personas. Siguiente, por favor. Y nuestros obispos, en su reunión que hacen anualmente, donde vienen de todo el país, hicieron precisamente eso. Echaron una mirada a la realidad del Perú y nos dijeron que vivimos una suma de crisis que afectan la vida social, la economía, la política y sobre todo la ética. Mi intervención va justamente a desarrollar las crisis que hay a nivel económico y social. Luego Rolando y el padre Paramachi va a tocar los otros dos puntos. Siguiente, por favor. No, siguiente. Estamos retrocediendo. Avancemos. Sobre la situación socioeconómica, lo primero que hay que señalar es que viene deteriorándose de antaño y ya nosotros nos habíamos dado cuenta. En el 2023, el 80% de la población decía que la situación económica era peor que el año anterior. ¿Y por qué lo decían? Por lo que se ve ahí en la parte roja, porque al 72% de los hogares no les alcanza. No es que la gente no trabaje, trabaja y mucho, pero no les alcanza, ¿no? Y esto ha sido confirmado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que nos dice que hoy todos los niveles económicos, deciles es todos los niveles económicos, están gastando menos que antes de la pandemia. Unos 10% menos, otros 17% menos. Y una encuestadora CPI en mayo de este año nos grafica el problema que tenemos, una población muy trabajadora, pero muy mal pagada. Si ustedes ven ahí, los independientes, ¿no es cierto?, la mayoría, 89%, gana menos de 2.000. Los asalariados, es decir, los dependientes, 65%, también menos de 2.000. Los que ganan un poquito más son la minoría. Esto ha llevado a que los peruanos hoy estemos más endeudados que hace un año. Y miren, esto es la deuda con el sistema financiero, con los bancos, pero sabemos que muchos están con el gota a gota o con el prestamista de la esquina. Todo esto afecta la paz en el hogar, porque estamos muy estresados pensando en cómo la hacemos para el día siguiente, ¿no? Y todo esto se refleja hoy en que la pobreza ha aumentado considerablemente en el país. Si ustedes recuerdan, antes de la pandemia se situaba en 20,5%. La pandemia la disparó a 30%, pero eso fue un fenómeno en toda América, en Chile, en Colombia, en México. Pero ¿cuál es la diferencia? Los países que acabo de mencionar y muchos otros han logrado regresar a los niveles de pobreza pre-pandemia. Nosotros no. Nosotros hoy tenemos una situación de un 29% de pobres, pero de un 31,4% de vulnerables. ¿Qué es vulnerable? Alguien que está en el filo de la pobreza, se enferma a alguien, le roban algo, muere algún familiar, Dios no lo quiera, y caen en la pobreza. Esto, a su vez, ha traído algo que realmente es un escándalo para el Perú. El Perú es un país que produce de todo el año. Sin embargo, la mayoría de la población hoy tiene inseguridad alimentaria. ¿Qué es eso? La moderada es que he tenido que cambiar, si antes comía proteínas, ahora más carbohidratos, si antes comía 5 panes, ahora 3, claro que con eso adelgazo, hay algo positivo siempre, ¿no?
Y la que es grave es la que no tengo para comer 3 veces al día. Miren ustedes, la parte más oscura es donde este problema es mayor. En esas partes, más de la mitad de los hogares están en esa situación. En Lima, eso alcanza al 38% de hogares. Hambre en un país que no lo debería tener. Ese es un gran desafío para nosotros. Recuerden que la Biblia nos dice dar de comer al hambriento. Hoy esa es una urgencia en nuestro país. Cuando se dio a conocer las cifras de la pobreza, Monseñor Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Trujillo, y Monseñor Miguel Ángel Cadenas, obispo del Vicariato de Iquitos, se pronunciaron. Monseñor Cadenas mencionó cómo esta situación empuja a la gente a la economía ilegal, no la informal, sino la ilegal, que sabemos que trae muchos males para el país. Y Monseñor Cabrejos nos dijo que esta realidad, él la llamó cruda realidad, ¿no es cierto?, que vive nuestro país, no puede dejar a la Iglesia indiferente ni insensible, ¿no? Monseñor Cadenas, el mismo día que aparecieron las cifras, recuerden que la presidenta dijo que mejor no las daban a conocer porque no había que dar malas noticias a la población, pero esto solo logró que se conocieran más, ¿no?, y mejor. Él también nos recuerda, Cabrejos, ¿no es cierto?, algo que dijo Juan XXIII, nuestro querido Papa Conciliar, que la justicia social exige no solo dar al necesitado, hoy la gente tiene hambre, sino también trabajar por la transformación de las estructuras que generan pobreza, y yo le agregaría, y que generan hambre también. Cuando aparecieron las cifras, hubo mucha discusión sobre quién es el responsable. La población lo tiene muy claro. Esta es una encuesta de mayo y la gente dice que los responsables de este aumento de la pobreza es el gobierno y el Congreso, ¿no? Para la gente es claro que hay responsables. Sabemos que la señora presidenta quiso culpar a las protestas de diciembre de 2022 y de enero-febrero de 2023, donde murieron asesinados 49 ciudadanos peruanos, ¿no? Pero rápidamente fue desmentida por los expertos, ¿no?, y también por la opinión pública. Avanzamos. Lo que es cierto, pero de eso hablarán los siguientes panelistas, es que la crisis política que vive el país desde el 2016 y que ha hecho que tengamos 6 presidentes en 7 años, es lo que está detrás de las angustias económicas que hoy tenemos peruanos y peruanas. Una segunda angustia que nos corroe es la inseguridad ciudadana. En todas las encuestas que se hacen en el país, cuando a la gente se le pregunta los principales problemas, preocupaciones, sale la situación económica y la inseguridad. Y ojo, esta ha aumentado. Es claro, tenemos sicariato, extorsiones, robos al paso, y una encuesta señalaba que el 80% de nosotros nos sentimos inseguros. La victimización, es decir, los que realmente han sufrido alguno de estos actos, llega al 27%, pero no hay quien no tenga un familiar, un amigo, un entenado que haya sufrido, ¿no es cierto?, algún acto delictivo. Y uno que nos preocupa mucho es la extorsión. Sabemos lo que es, ¿no es cierto? Nos piden plata para protegernos y si no, nos meten una bomba. Miren, esto comenzó en el Perú en el 2007 en La Libertad. En el 2012 avanzaba por la costa peruana, en el 2021 ya iba cubriendo todo el territorio y el año pasado ya lo terminó de cubrir, ¿no? Muchos dicen esto es culpa de los venezolanos, pero no es cierto. ¿Saben por qué? Porque los venezolanos comienzan a llegar en mancha, hoy día son 1.536.000, en el 2017. ¿Y cuándo comienza el problema? En el 2007. Entonces hay una gran responsabilidad de nuestras autoridades. Al comienzo se extorsionaba
al que tenía el plata, pero luego se extorsiona a todos, ¿no? Al pequeño, al que está vendiendo sus jugos, al que tiene su mototaxi, ¿no? El comercio nos dijo el 2023 que la Asociación de Bodegueros del Perú nos decía que 6 de cada 10, es decir, 60% de los pequeños negocios estaban siendo extorsionados. O sea que a la ya difícil situación económica que he descrito se agrega el impacto económico de la delincuencia. Lo preocupante es que la mayoría piensa que esto se puede resolver con un líder fuerte que meta mano dura aunque no respete los derechos de las personas. Y muchos de nosotros estamos de acuerdo con esta idea, olvidando que la vida y la dignidad es un factor fundamental en nuestra posición de fe. Pero además la mayoría también piden, se enfocan en cosas que no van a resolver el problema. Algunos dicen mayores cárceles, ¿no? Como Bukele en El Salvador. Bueno, para eso hoy nuestra población carcelaria no llega a 100.000. Para igualar lo que hace Bukele tendríamos que meter presos a 300.000. Dígame, si no nos alcanzan hoy los penales, nuestros bisnietos verán la construcción de esos penales. No es la solución. Otros te dicen que las Fuerzas Armadas patrullen las calles. Recuerden que cuando hay estado de emergencia salen. Lo han hecho en Patás y la delincuencia sigue volando torres en Patás y atentando contra la minería legal. Otros dicen aumenten las penas. Pues hace poco se aumentó las penas para los que roban celulares. Te pueden dar hasta 30 años. Hace mes y medio a un joven le dieron 17 años por robar un celular. Yo pregunto, ¿ha disminuido? No, siguen, cada día se roban 4.300 celulares. Claro que parte de la culpa la tiene la gente que va así, ¿no es cierto?, idiotizada con el celular, con el perdón de los presentes. Bien, esta no es la vía para resolver el problema de la inseguridad. ¿Cuál es la vía? La vía es esta, tareas preventivas, ¿no? Para ello lo que tenemos es que fiscalizar los puntos de venta de celulares. Yo viajo bastante por el Perú y donde voy sé dónde venden celulares robados. Y no me digan que ustedes acá en Lima no lo saben. Si nosotros lo sabemos, ¿ustedes creen que la policía no lo sabe? Lo sabe, ¿no es cierto? O sea que el problema es otro. Por otro lado, ¿no es cierto?, las extorsiones vienen de los penales. Pues hay que poner, ¿no es cierto?, bloqueadores de la señal de los penales. Hay que reforzar la inteligencia policial. Veo aquí algunas cabecitas blancas. Ellas recordarán que salimos del problema del terrorismo justamente gracias a la inteligencia policial. Cuando se capturó a los líderes, el problema se acabó. Y hay que dar continuidad a las políticas públicas. Miren ustedes, hemos tenido en 2 años, 24 meses, 13 ministros del Interior. Es decir, no llegan ni a los 2 meses. ¿Cómo creemos que así vamos a poder solucionar el problema? Estamos viendo que la crisis política, de la que hablarán ellos, ¿no es cierto?, afecta no solo nuestra economía, sino también nuestra seguridad. Y muy importante, amigos y amigas, hay que crear oportunidades de estudio y trabajo para la juventud. La mayoría de delincuentes son primarios, no porque tengan primaria, sino porque primera vez que delinquen, ¿no? Tenemos el 18% de nuestra juventud que no estudia ni trabaja. Si generamos oportunidades, disminuimos este problema. Por otro lado, tenemos un grave problema con el Congreso actual, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos han dado leyes no para protegernos a nosotros, sino para proteger a los delincuentes. No me da el tiempo para desarrollarlas, me quedan 4 minutos, me acaban de avisar el apuntador, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que han hecho? Han redefinido lo que es organización criminal, sacando a 59 delitos de eso. Ya no se puede tener éxito en los allanamientos. ¿Saben qué piden? Que le avisen a quien van a allanar. Oigan, si a mí me avisan que me van a allanar, ¿qué es lo que hago?
desaparezco todas las pruebas, pues ni sonsa que fuera, ¿no? Han reducido los plazos para la colaboración eficaz. Yo recuerdo algo que dijo Monseñor en la misa de equipos docentes, ¿no? En la catedral. Los que hoy hacen las leyes, los delincuentes son los que hoy hacen las leyes en el Perú. Y creo que lo ha dicho por esto. Ninguna de estas leyes busca combatir la delincuencia, sino favorecerla. ¿Avanzamos? Porque vamos terminando. Tan grave es el hecho que aquí se han juntado el agua y el aceite. Todos los de arriba y la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Industria son los grandes gremios empresariales del país. Y la CGTP y los dos rojitos son los gremios de los trabajadores. No se pueden ver ni en pintura, pero ante este grave problema han hecho un buen comunicado donde dicen que las decisiones del Congreso ponen en mayor riesgo la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado. Recuérdenlo, ya vamos a ir a elecciones el 2026. Memoricen los partidos que hoy atentan con nuestra seguridad. Ni un voto por ellos, y ahí no hay nada que hacer. Termino, sin embargo, para que no haya depresión colectiva, con algo que también nos dijeron los obispos en enero. Ellos nos invitaban a mantener la esperanza. Nos decían que no nos dejemos vencer por el pesimismo. Estamos agobiados por la situación económica, hackeados por la delincuencia y las autoridades no nos apoyan, pero ellos recordaban que somos un pueblo luchador, creativo, emprendedor, que ya lo hemos demostrado a lo largo de la historia, y nos invitaban a encontrar el rumbo caminando juntos, en sinodalidad, diríamos en lenguaje de fe. No nos enfrentemos. Todos, más del 90%, estamos de acuerdo en que esta situación es intolerable y hay que buscarle una salida. Prioricemos lo que nos une, no lo que nos divide, y como nos dicen los obispos, corresponsablemente en busca del bien común. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Y siguiendo esta dinámica, les invito ahora a que, de manera personal, en un minuto de silencio, podamos responder a la siguiente pregunta. De lo escuchado, ¿qué me resuena? ¿Qué me desafía? ¿O qué es lo más interesante de lo que he escuchado? En silencio un minuto para poder reflexionar sobre lo que acabamos de escuchar. Nos acompaña también el día de hoy, en esta segunda intervención, Rolando Ames. El señor Rolando Ames es sociólogo, especialista en política, fue miembro de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación desde el año 2001 hasta el año 2003. Y también fue senador en el periodo de 1985 a 1990. Es profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy bien, lo recibimos entonces con aplausos y escuchamos su exposición. Buenas noches, es una satisfacción estar con ustedes y además
ver que esta palabra sobre la cual nos va a ilustrar Raúl Pariamachi, la sinodalidad, que es una propuesta entonces de una forma de organización y de vida en la Iglesia, una forma de vida en la Iglesia, la estamos practicando ya, porque es muy interesante que, voy a caricaturizar quizá un poco, que en un barrio en donde más bien no son tan graves, no son tan directos los problemas que ha planteado Pilar Arroyo, sin embargo, haya mucha gente, creo que mucha gente es cercana por la dificultad de trasladarse, y eso quiere decir, amigas, amigos, que estamos en un momento en un momento muy distinto al de la juventud para los que ya hace mucho tiempo que no somos jóvenes. Yo soy científico social, estudio estas cosas, he estado en política y he sido profesor en la Universidad Católica casi toda mi vida. Yo creo que lo que estamos viendo ahora es una combinación muy original. Hemos tenido los datos de la situación del país. Los datos son muy duros, ¿no? Por el tiempo no quiero repetir, pero lo que yo voy a hacer es reflexionar, dejar algunas ideas, sugerir que ustedes las piensen por ustedes mismos, sobre por qué hemos caído tanto y por qué tememos que no vamos a poder salir de este hoyo. Yo creo que uno de los riesgos fuertes que hay ahora es que hay un cierto consenso en que el país está muy mal. Yo creo que faltaría más consenso sobre eso, porque el país está peor de lo que creemos. Perú debe ser uno de los países sin duda, en Sudamérica es el país con más dificultades profundas. Todos tienen muchos problemas y también profundos. Pero cuando Pilar ha hablado de las crisis en plural, ha recogido una palabra que además viene de los obispos, viene de una excelente declaración de la Conferencia Episcopal de enero de este año, en donde habla en plural y dice, las crisis nos han llevado a un momento muy duro. Entonces mi punto es la política. ¿Por qué no podemos salir? Y los que nos damos cuenta que estamos en un hoyo muy profundo, tendemos a deprimirnos y a decir qué fatalidad. Es demasiado difícil, nos ha tocado esto. Y de lo que se trata es de romper con esa actitud. Ustedes van a decidir con libertad lo que quieran hacer, yo no pretendo convencerlos. Como lo ha hecho Pilar, pretendo hablar con los hechos de una realidad objetiva. La sociedad puede ser analizada científicamente como se analiza a los enfermos. Y es en base a ese tipo de análisis que les planteo lo siguiente. Necesitamos una política distinta, pues claro, eso es obvio, ¿no? Pero pongo ahí dos cosas, una política que nos represente y que sepa gobernar el país, que nos represente y que sepa gobernar. Yo creo que el señor Castillo como que provocó en zonas campesinas del país una esperanza de que era uno de ellos y que por lo tanto los representaba. El apoyo a Castillo fue mucho más grande en el campo que en la ciudad, clarísimo.
El problema, sin embargo, es que un buen gobierno no solo necesita representar, necesita gobernar bien. Y gobernar bien no es fácil, es muy complejo y necesita especialistas y a la vez comunicándose con la gente, en esas dos cosas. Y lo otro que es muy propio de los cristianos es que sabemos que no basta tomar palacio de gobierno, ganar las elecciones, que lo que también hace falta es que los gobernantes practiquen lo que prometen al electorado, que no lo engañen, ¿no? Yo he sido candidato y una de las cosas que más recuerdo, he sido senador, es cuando en provincias, gente que uno nunca había visto, en ese tiempo te agarraban del brazo con afecto y te decían, ahora confiamos en ustedes. Yo he oído eso en ese tiempo. Ahora ya es muy difícil que le digan a un político que confían en él, ¿no es cierto? Pero esa relación viva, real, de simpatía, de empatía entre los políticos y la gente, si no existe, estamos en situaciones como esta. Los políticos gobiernan para sus asuntos, como si fuera una especie de empresa personal, ¿no? Y ese es entonces el tema crítico. La mejor política es una frase del Papa Francisco, y eso entonces supone que no es solo una cuestión de los políticos, sino de que todos nosotros nos interesemos por la suerte colectiva de la sociedad. Por eso digo que me gusta la reunión, ¿no? Que no nos subamos a la tribuna y comentemos. El país no cambiará si no nos comprometemos con el proceso de cambio, si no establecemos esa relación entre la vida personal y la política. La historia humana se basó primero en la fuerza, pero cada vez más se fue valorando el diálogo. Incluso en medio de los conflictos venía la duda, ¿no? Hay las anécdotas de los emperadores que dudaban si atacar por la fuerza y en qué momento conversar, ¿no? La política nace de ese encuentro, ¿no? Entre fuerza, imposición, ejército, muerte y acuerdo, discusión, acuerdo, consenso. La política es una combinación de esas dos cosas. Pero al principio lo que hubo fue grandes imperios, los imperios del Oriente sobre todo, pero se fue descubriendo que los conflictos también se pueden resolver conversando, ¿no? Discutiendo sobre la vida en común. En nuestros países están marcados por un fenómeno que los distingue completamente de los de Europa, por ejemplo, que no fueron colonias. Nosotros fuimos colonias. Es decir, por 300 años hubo una relación vertical que afirmaba que no éramos iguales. El orden estaba basado en la separación, República Española y República de Indios. Estamos saliendo de esa situación sin duda. No es cierto que el país está como estaba en la época de la colonia, eso es una barbaridad decirlo. El país ha progresado también en las relaciones personales, pero está muy lejos de aceptar que los que no hablan bien castellano, que los que están en el Oriente, que no han salido de regiones selváticas, son tan iguales a nosotros. Y ahorita lo que hemos visto en los conflictos políticos de los últimos años ha sido de nuevo mucho racismo, mucha sensación de ¿qué hacen aquí? ¿Por qué vienen a Lima? Yo lo he oído no de señorones, lo he oído de taxistas, por ejemplo, ¿no? Entonces,
es ese tipo de cambio cultural el que también necesitamos. El cambio social es ahora que necesitamos ahora, no es entonces que o los socialistas o los liberales o los conservadores tomen el poder. Lo que necesitamos es un proceso de cambio de los gobiernos y de los dirigentes, sí, pero de la forma de organización social y de la vida personal, de cómo vivimos en sociedad. Por favor, creo que pasaron si retrocede, ya. La tarea es más que política, ¿no? Es que hay que animarnos a reconocer que estando tan mal podemos ser más justos, podemos trabajar por el interés común, por el bien común. Y lo que pasa es que los políticos dicen una cosa, hacen otra. El líder solo es creíble cuando es coherente. La crisis de las izquierdas, tengo que hablar de una experiencia mía, vino de que muchos actuaron mal por intereses particulares. Hoy día mucha gente dice, bueno, pero las izquierdas prometieron y más o menos lo mismo, y ahora hay unos acuerdos curiosos entre derechas e izquierdas que declaran que están en desacuerdo, pero actúan de acuerdo por intereses particulares. Es muy profundo este tema. O sea, hay una falsedad en la vida pública que explica que la gente no crea en la política, pues. O sea, lo que estoy diciendo es dando razones para decir que es comprensible que la gente no crea en la política, pero que lo que tenemos que hacer es decidirnos a hacer buena política. Esa es la propuesta muy concreta del Papa. Ahora, por ejemplo, nos encontramos que el planeta está siendo maltratado porque para producir lo que vale dinero, el otro día había casualidad, que las pieles de no sé qué, puedo fallar entonces, de animales cuya caza es muy costosa, son muy importantes para los autos de lujo, para forrar los asientos de los autos de lujo. Y eso produce tal demanda que entonces se mata a esos animales. Es decir, estamos organizados en función del dinero. Hoy día hemos visto unos lindos partidos de fútbol, pero el problema es que los hemos visto en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay dinero para pagar entrada a los estadios caros, ¿no? Un entrenador de fútbol, Bielsa, el entrenador del Uruguay, dijo en una conferencia de prensa, los pobres han perdido el fútbol, ya no pueden pagar las entradas. Este es un tipo de tema muy distinto y mucho más grave que el de hace 50 años. Pero a la vez tenemos más recursos para superarlos. ¿Pasamos? Perdonen, sé que me he pasado mucho el tiempo, pero les ruego, regresen al anterior, porque si no, no puedo seguir mi hilo. La política es mucho más importante cuando hay tanta fragmentación, como ustedes han dicho, cuando parece que la vida social es un peso y que de eso se encarguen los políticos. Aquí necesitamos mucho más reflexión y organización
para resolver técnicamente en parte, porque en parte son problemas técnicos, este profundo caos que existe en el Perú. Y eso es posible, ¿no?, si nos dedicamos todos a entender y a ser consecuentes con la igualdad humana, con la esperanza en la fraternidad que el cristianismo nos trae. Yo les voy a dejar naturalmente, y ustedes van a recibir el PPT. ¿Puedes pasar al siguiente? Bien. Saber gobernar bien debería ser entendido como obligatorio por todos los políticos. Pero el tema es que la educación no prepara a los jóvenes hoy, no enseña la importancia de la buena sociedad, de la organización en una buena sociedad. Eso no existe. Nunca la humanidad ha sido tan interdependiente como ahora, ¿no? El accidente por el cual el señor Trump casi es asesinado hace pocos días y que probablemente lo convierta en presidente de los Estados Unidos, va a tener consecuencias para el mundo, porque no solo somos dependientes de nuestro gobierno, somos dependientes del poder mundial. Y entonces estamos en un mundo donde, como dice el Papa Francisco, buena parte de la humanidad es vista como descartable. No son relevantes económicamente porque no pueden comprar ni pueden aportar productividad. Si no existieran la economía mundial, esa de que tanto nos hablan, ¿no es cierto? Hay que crecer, pues si no crecemos, eso no tiene sentido para por lo menos la mitad de la humanidad. Es por eso entonces que yo celebro mucho tener en el Vaticano un Papa argentino que viene de esta experiencia latinoamericana. Y en esta iglesia latinoamericana muchos se siguen jugando por combinar libertad y justicia. Ojalá ese esfuerzo se hiciera más conocido por las y los muchachos. Muchas gracias y mil perdones por... Muchas gracias a Rolando Ames por su ponencia. Corresponde entonces ahora reflexionar también de lo escuchado, de manera personal y en silencio en un minuto, la siguiente pregunta. ¿Qué me resuena? ¿Qué me desafía de lo que he escuchado? ¿Qué luces me da para nuestro camino sinodal en nuestra parroquia, en nuestras áreas pastorales, en nuestra diócesis? Vuelvo a repetir, ¿qué luces nos da de lo escuchado para nuestro camino sinodal en nuestra parroquia, en nuestras áreas pastorales, en nuestra diócesis? Un minuto y en silencio y de manera personal reflexionamos sobre esta pregunta.
Y ahora vamos a presentar a nuestro tercer panelista de este primer día de Reflexión por el Perú. Quien nos acompaña como tercer panelista es el padre Raúl Pariamachi. El padre Raúl Pariamachi Fonseca es religioso y sacerdote de la Congregación de los Sagrados Corazones. Es maestro en teología y licenciado en filosofía. Es docente en el Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan 23, la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Conferencia de Religiosas y Religiosos del Perú. Es también asesor nacional de la Pastoral Universitaria y presidente del directorio del Colegio Sagrados Corazones Recoleta. Lo recibimos con aplausos y estamos atentos a su ponencia. Buenas noches, hermanas, hermanos. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Eso. Quisiera abrir esta reflexión sobre sinodalidad y democracia, evocando el sueño de Salomón, porque considero que es un relato inspirador para hablar de las relaciones entre sinodalidad y democracia en el contexto de la Iglesia y del país. En Gabaón, el Señor se apareció a Salomón en el sueño de la noche y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón respondió: tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti con fidelidad, con justicia y con rectitud de corazón para contigo. Tú le has conservado esta gran misericordia y le has dado un hijo que se siente en su trono, como en este día. Y ahora, oh Señor, Dios mío, tú has constituido a tu siervo rey en lugar de mi padre David, a pesar de que yo soy muy joven y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo tan numeroso que por su multitud no se puede contar ni se puede numerar. Da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Todos sabemos que Salomón es un joven que tempranamente tiene que asumir el gobierno del pueblo. No pide a Dios una larga vida, riquezas o la muerte de sus enemigos, sino solo un corazón que sepa escuchar, para así discernir entre el bien y el mal. Siguiente. El reconocido filósofo francés Michel Foucault insistía mucho en que en la Grecia antigua, clásica, el cuidado de sí mismo siempre estaba orientado al cuidado de los demás. Y esto en un sentido político. Había que ocuparse de sí mismo para llegar a ser un buen ciudadano y un buen gobernante. En aquel tiempo recordarán que mucha gente acudía al oráculo de Delfos para recibir una palabra sobre su destino. En la entrada estaba escrito: conócete a ti mismo. Foucault interpreta el aviso como: ocúpate de ti mismo. Sin embargo, y esto hay que destacar, la tradición bíblica se enfoca más bien en la escucha como una virtud política, que es también un don que Dios concede a quien confía un servicio. Siguiente. Hace poquito me sorprendí leyendo un libro de Hartmut Rosa titulado La democracia necesita la religión. En efecto, haciendo referencia a este pasaje bíblico,
Rosa dice que la frase "dame un corazón que escuche" tiene una dimensión política de alta relevancia. Cito: ya en la Biblia, por así decirlo, el corazón que escucha es una condición previa para un gobierno político exitoso, para un buen gobierno. Siguiente. Quiero plantear estas preguntas en estos minutos que tengo, y sé que los días que vengan vamos a volver sobre estas cuestiones. ¿Cuáles son las relaciones entre sinodalidad y democracia? Parafraseando a Rosa, podemos preguntar si la sinodalidad necesita la democracia y si la democracia necesita la sinodalidad. En cualquier caso, voy a desarrollar mi respuesta en dos pasos. Veremos primero a qué desafío quiere responder el actual proceso sinodal de la Iglesia, porque no es una rueda que gira en el aire, ¿no? Por supuesto. Para después indagar acerca de su aporte a la vida democrática del país. Siguiente. Cuando hablo de sinodalidad, siempre me gusta insistir en que para entender mejor el proceso sinodal se debe prestar atención al doble desplazamiento que está generando la iniciativa del Papa Francisco. Por una parte, del sínodo visto como un evento solo de los obispos, al sínodo visto como un proceso de toda la Iglesia. Y por otra parte, ese paso de la sinodalidad referida a una institución exclusiva de los obispos a la sinodalidad referida a una dimensión constitutiva de la Iglesia. Siguiente. Por otra parte, aunque sé que este no es el momento para conceptualizar, ¿no?, la sinodalidad en detalle, sí quiero destacar el concepto de Francisco, cuando dice que la sinodalidad no es una moda organizacional, sino una dimensión dinámica de la comunión eclesial que anima la conversión y la reforma en toda la Iglesia. ¿Cómo? Apreciando simultáneamente el sentido de la fe que tiene el santo pueblo fiel de Dios, la colegialidad apostólica y la unidad con el sucesor de Pedro. Como podemos apreciar, se apunta a lo que me gusta llamar la interdependencia y la corresponsabilidad de todos los bautizados. Siguiente. Cabe preguntar entonces a qué problema está tratando de responder el proceso sinodal. Desde mi punto de vista, la iniciativa de Francisco quiere ser como un correctivo crítico ante una aplicación insuficiente de la eclesiología de comunión del pueblo de Dios, que ciertamente produce un malestar en el cuerpo eclesial, al mismo tiempo que dificulta realizar mejor la misión de la Iglesia, en contextos de pluralidad y complejidad como los que vivimos, con sus respectivas tensiones y conflictos. Siguiente. En efecto, quien mire con realismo y amplitud la Iglesia, me parece que podrá advertir una serie de hechos que están desafiando hoy mismo la comunión eclesial, como las expectativas de los fieles de ser escuchados por sus pastores, la exigencia de la participación de todos en las decisiones que afectan a todos, la demanda de más corresponsabilidad en la vida pastoral de la Iglesia, la denuncia de un ejercicio de la autoridad alejado del Evangelio, el escándalo por los abusos sexuales dentro de la Iglesia y por pastores de la Iglesia. La urgencia
de sistemas de transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles. El debate sobre la ordenación diaconal de mujeres o la ordenación presbiterial de varones casados. Las controversias sobre el acceso a la comunión eucarística de algunos fieles. Las divergencias sobre la diversidad sexual y de género. Las opiniones en la Iglesia acerca de cuestiones sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales. Siguiente. En este contexto, me parece que adquiere sentido la sinodalidad como una forma de vivir y obrar de la Iglesia, que realiza su comunión en el caminar juntos de laicos, pastores y obispo de Roma. En esta línea, la conversión de mentalidades y la reforma de estructuras tendrían que facilitar, entre otras cosas, la escucha mutua, el discernimiento comunitario y la acción corresponsable, enriqueciendo la unidad en la diversidad de la Iglesia. Siguiente. No quiero dar el segundo paso sin decir algo acerca de la democracia en la Iglesia. Algunos fieles consideran que la sinodalidad pretende hacer de la Iglesia una democracia. No puedo discutir ahora este tema en detalle, que además es muy importante. Bastaría decir que la Iglesia no se identifica con la democracia como sistema de gobierno. Sin embargo, en nombre de la naturaleza propia de la Iglesia, su origen divino, su carácter espiritual, no se puede tolerar una vida eclesial con autoritarismo, exclusiones o corrupción. La naturaleza de la Iglesia sí admite formas democráticas, como decía el propio Joseph Ratzinger, quien, coincidiendo con otros teólogos como Hans Meyer o Karl Rahner, destacaba que la Iglesia posee sus propias tradiciones democráticas. Por ejemplo, solo como ejemplo, es imprescindible recuperar o introducir formas más democráticas para que los fieles participen en los procesos de toma de decisiones sobre la pastoral y la economía de la Iglesia, para que la persona que ejerce una autoridad en la Iglesia rinda cuentas de sus actos a los demás, para que las comunidades locales sean escuchadas por quien tenga que nombrar a los párrocos o a los obispos, entre otros casos. Demos entonces el siguiente paso, la siguiente. ¿La sinodalidad tiene algo que aportar a la vida democrática? El Papa Francisco decía que una iglesia sinodal es como un estandarte alzado entre las naciones, evocando Isaías 11:12. Por su parte, la Comisión Teológica Internacional señala que la sinodalidad se ofrece como diaconía en la promoción de una vida social, económica y política que esté bajo el signo de la justicia, la solidaridad y la paz. Siguiente. Como saben ustedes, hace pocos días se ha publicado el documento de trabajo para la segunda sesión del sínodo, que será en octubre próximo. En el número 20 se dice que el estilo sinodal de la Iglesia ofrece muchas sugerencias relevantes para la humanidad. La sinodalidad, puede ser fuente de inspiración para el futuro de las sociedades, precisamente en una época que se caracteriza por las desigualdades, la creciente desilusión con los modelos tradicionales de gobierno, el desencanto con el actual funcionamiento de la democracia,
el predominio del modelo de mercado en las relaciones entre los humanos y la tentación de resolver los conflictos recurriendo a la fuerza en lugar del diálogo. Siguiente. Permítanme detenerme en un aspecto particular del aporte de la sinodalidad a la democracia, retomando este libro de Hartmut Rosa. Este sociólogo considera que en una sociedad cada vez más acelerada, alienada y agresiva, que perjudica a las personas y al ambiente, se necesita desarrollar la habilidad de lo que él llama la resonancia, un término que estamos usando esta noche, ¿verdad? Resonancia que expresa un modo de relacionarnos con el mundo, escuchar y responder. La democracia necesita un corazón que escuche las voces de los otros, que no pueden ser tratados como enemigos idiotas que deben ser silenciados. La resonancia es sentirse afectado, tanto por las armonías como por las disonancias, establecer vínculos y generar cambios, aceptando que no podemos controlar todo. Al respecto, deseo destacar que Rosa escriba que, cito, las tradiciones e instituciones religiosas, como las iglesias, tienen a su disposición narrativas, reservas cognitivas, ritos, prácticas y espacios en los que se puede cultivar y experimentar un corazón que escucha. La religión, dice Rosa, tiene el poder para, fíjense, desbloquear el sentido de lo que significa ser llamado. Como diría el Papa Francisco al comentar la parábola del buen samaritano en Fratelli Tutti, recuperar nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero. Entonces, la religión tiene el poder de desbloquear este sentido de sabernos llamados, también de ser transformados desde dentro y de vivir en estado de resonancia, sin el que es imposible que funcione una democracia viva. Por supuesto, también es posible que las instituciones religiosas se perviertan, ¿cómo no?, que se transformen en monstruos que silencian la resonancia y matan las relaciones. Siguiente. En definitiva, podemos concluir que una iglesia sinodal necesita asumir formas democráticas al servicio de la comunión y la misión. Y al mismo tiempo, una iglesia sinodal puede ofrecer modestamente a la vida democrática del país sus relatos, creencias, valores, prácticas y espacios para ensanchar el corazón que sabe escuchar. Hermanas y hermanos, somos testigos de la polarización, el tribalismo y la barbarie que amenazan la vida en el Perú y el mundo. Mal haríamos en reproducir dentro de la comunidad eclesial estas formas antidemocráticas que se niegan a escuchar, a integrar la autonomía de las personas, la pluralidad y la complejidad. No olvidemos que, como se decía hace 3 años ya en el documento preparatorio del Sínodo, no olvidemos que la opción de caminar juntos es un signo profético para una familia humana que tiene necesidad de un proyecto compartido,
capaz de conseguir el bien de todos. Muchas gracias por su escucha. Muchas gracias, Padre Raúl. No vamos a hacer el minuto de silencio, vamos a dar un paso más. Vamos a escucharnos. Vamos a practicar una pequeña dinámica. La conversación promueve la participación activa, la escucha atenta y el hablar reflexivo. Vamos a formar grupos de 3 con las personas que están a su alrededor y los que nos están siguiendo por las redes. Si están en grupo, siguen la misma dinámica y los que están en forma individual anotan sus reflexiones. Cada miembro del grupo escoge un número del 1 al 3. En cada conversación, cada uno tendrá 1 minuto para responder a la pregunta que se les va a proyectar. Las otras 2 personas escuchan con atención las respuestas. Si desean, pueden anotar. Nosotros vamos a marcar el tiempo para responder a cada pregunta. Tenemos 10 minutos. Cada momento tendrá 3 minutos para esta conversación. Entonces les invito a que formen grupos de 3 o de 2 con las personas que están a su costado, sin movernos mucho. Bien, ya veo que están formados, ya han conformado el grupo. Para marcar el tiempo, yo voy a tocar una campanita. Entonces, cambia de la persona que va a responder en el grupo. Entonces, ya están conformados. Cada uno dice, yo soy el 1, yo soy el 2 o yo soy el 3. Es simplemente por un orden, ¿no? Vamos a empezar. En este primer momento, en esta primera ronda de conversación, vamos a responder a la pregunta: ¿qué me resuena de lo que he escuchado? ¿Qué me ha tocado? Empieza el número 1 a responder. Tiene 1 minuto para responder.
escuchado para nuestro camino sinodal en nuestra parroquia, área pastoral y arquidiócesis. Inicia respondiendo el que dijo el número 2. Empezamos. Estas dos preguntas que hemos compartido las hemos expresado desde el yo. Hemos expresado que me resuena, qué luces he encontrado en estas charlas que nos han dado los ponentes, tan profundas y precisas. En el tercer momento vamos a expresar qué he aprendido de los otros dos compañeros. ¿Qué he aprendido de los otros dos compañeros? ¿Qué me aportan los otros dos? Entonces vamos a empezar a responder. ¿Qué he aprendido de los otros compañeros? En esta ocasión va a empezar el número 3 a compartir. ¿Qué he aprendido de los compañeros?
Pasamos al número 3. Muchas gracias. Esta ha sido una práctica breve donde la conversación promueve la participación activa, la escucha atenta y el hablar reflexivo. Muchas gracias a Camo para poder guiarnos en este momento. Les pido que se acomoden ahora, por favor, para poder continuar, y nos corresponde ahora escuchar las conclusiones. Recordemos que en un conversatorio, pues ya hemos vivido, tenemos la oportunidad de todos conversar, y ahora vamos a escuchar las conclusiones de nuestros panelistas. También recordándoles que tienen 5 minutos para poder compartir con toda la audiencia las conclusiones de lo que cada uno ha expuesto. En el mismo orden de presentación, entonces, vamos a escuchar a nuestra primera panelista para que se pueda acercar y nos comparta sus conclusiones. Por favor, señora Pilar Arroyo, la escuchamos atentamente desde su lugar. Creo que tiene micrófono. Muy bien, desde su lugar entonces. Atentos, por favor. Bien, primero agradecer la confianza en la invitación. Lo que yo quisiera concluir es, estamos en una situación difícil, sí lo estamos, ¿no es cierto? Y sobre todo, algo que nos importa mucho a nosotros, la familia es la que está siendo impactada por esta difícil situación que hemos descrito. La gran tentación es cada uno buscar resolverlo por sí solo, ¿no? Y el problema es tan complejo que no va a ser posible que cada uno lo resuelva. Por el tiempo que me dieron, no me fue posible algo que a mí me preocupa mucho, y es el futuro de nuestros jóvenes. Esto nos impacta a nosotros, pero les está impactando más a nuestros jóvenes. Me he quedado muy sorprendida en mi relación con los jóvenes que sostengan cosas como: no voy a poder tener una casa como tienes tú, por más que estudie en la mejor universidad, ya fui, no tengo futuro. Yo recuerdo cuando yo era joven, nos sentíamos de pie ante el umbral del futuro porque las posibilidades estaban, ¿no? Y muchos jóvenes entran en depresión porque sienten que ellos son los que están fallando. Como están todo el día concentrados en el celular y en sí mismos, no analizan lo que pasa en el país y no se dan cuenta que el problema no son ellos, sino el contexto social, económico, político del país. Yo creo que nosotros, porque acá he visto que casi no hay jóvenes, sino mayormente mayores, adultos, ¿no es cierto? No adultos mayores, sino adultos, nadie se me ofenda, aclaro, ¿no es cierto? Creo que tenemos que jugarnos por reenrumbar el país, ¿no es cierto? Y hacer tanto las cosas urgentes como dar de comer, ayudar a la gente con este intenso frío que no tiene para comprar abrigo, pero también apuntar a las causas estructurales que están generando esta situación económica y de gran inseguridad, ¿no? Yo creo que lo que no podemos es decir, no se puede hacer nada, esto ya fue. Y creo que yo recomendaría a todos
que leamos el capítulo 5 de la Fratelli Tutti del Papa Francisco, donde muy claramente nos explica cuál es el deber cristiano frente a la realidad cotidiana en que vivimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos y escucharemos ahora las conclusiones de nuestro segundo panelista. Rolando Ames toma la palabra. Atentos. Sí. Dos cosas. La primera, tomando lo que acaba de decir Pilar, ¿no? A mí me da mucha esperanza, siendo una persona bastante adulto mayor, encontrar una continuidad que viene de mi época juvenil que coincidió con el concilio, ¿no? Son 50, 60 años y en aquel tiempo la Iglesia tenía una imagen mucho más pasiva frente a lo social. Y ahora que hay tanta necesidad de solidaridad con los que sufren, me parece que es bien importante que estos temas que se están discutiendo, como traté de decirlo, busquen ustedes que ponerlos en práctica como ciudadanos. Y me voy a atrever a hacer una conexión un poco más peligrosa. También cuando voten, porque, como también ha sido dicho, hay una cuestión normal de simpatía por un candidato que conozco, con el que me siento identificado. Pero por lo que hemos visto, también es necesario que las mayorías que no tienen poder encuentren apoyo en los representantes. Para eso existen los representantes. Entonces a mí me parece muy importante, más allá de los partidos, de los membretes o de las ideologías, pero es personas que tengan ese sentido de identificación con que el Perú está pésimo, ¿no? Y mi segundo punto es muy breve, es que tratemos de reaccionar y que en nuestras familias, en nuestros trabajos, con los hijos o con los nietos, pero hagamos que la gente perciba mejor esta situación anormal del Perú. Es muy anormal que se pueda considerar que efectivamente se ponen de acuerdo gentes que están en desacuerdo declarativo y que se ponen de acuerdo para hacer votaciones para defenderse de la cárcel, por ejemplo. Eso siembra mucho escepticismo, porque entonces si se miente en público, si se construye la vida pública en base a la mentira, ¿qué queda para la gente común? Cuidado, porque ahí estamos entonces legitimando el cinismo en todos los planos. No solo es buscar plata, es buscarla a cualquier precio. Es muy grave la situación peruana, muy grave. Gracias. Muchas gracias a Rolando Ames. Finalmente, para esta parte de las conclusiones, nuestro tercer panelista, el padre Raúl Pariamachi, nos ofrece sus conclusiones. Solo quisiera decir que escuchando a Pilar y a Rolando, he pensado más en esa imagen
de una iglesia sinodal en misión en el momento, ¿no?, que vivimos como país. Y creo que tenemos que prestar atención a ese dinamismo que despierta este proceso, digamos así, hacia adentro, en la medida que seamos capaces de la escucha mutua, el discernimiento comunitario, la acción corresponsable. En esa medida, digo, podemos vivir este movimiento, por decirlo así, hacia afuera, de testimonio, de diaconía social y de una categoría que es muy querida por el Papa Francisco, ¿verdad?, la de amistad social. Que no significa, como a veces se piensa, que todos los ciudadanos coincidamos en todas las cosas, ¿no?, o que todos seamos de la misma orientación política, o que todos tengamos exactamente los mismos intereses. No, sino la amistad social quiere decir que siendo distintos unos de otros, somos capaces de coincidir en aquello que beneficia a la ciudad, ¿no?, a la sociedad, el famoso bien común en la doctrina social de la Iglesia. Y yo creo que ese es el mejor signo, ¿no es cierto?, en el país de una Iglesia que de verdad quiere vivir sinodalmente, que quiere caminar junto a toda la familia humana y en nuestro caso con un compromiso, como dice el lema de esta semana, por un Perú unido. Gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas. Cada uno nos ha aportado desde una mirada diferente, pero a la vez convergen. Gracias a todas las personas que nos han seguido en las redes sociales y a ustedes que están aquí presentes. Les reitero nuevamente la invitación y pues tener en cuenta el tráfico, ¿no?, para estar puntual el día de mañana. Y les invitamos a que vengan los 2 días que restan, porque esto tiene una continuidad, ¿no? La participación es importante, vamos a ver la misión entre todos. Y para poder terminar de la mejor manera, vamos a invitar a Monseñor Guillermo Cornejo, obispo auxiliar de Lima, quien nos va a saludar y también a darnos la bendición final. Agradezco realmente a Monseñor Carlos Castillo Matasoglio y a toda la Arquidiócesis de Lima, a toda nuestra arquidiócesis, a todo este equipo pastoral que nos ilumina en la pastoral sinodal, en el plan pastoral que debemos tener nuestra arquidiócesis. Agradezco a todos ustedes presentes, agradezco a los panelistas que nos han ayudado en ver la realidad nacional, analizarla, por una política distinta que sirva a las mayorías, a todos, pero de una manera muy especial a los que más sufren, y por la sinodalidad, ¿no? Me parece que este es un momento de gracia para todos, reflexionar y sacar adelante nuestro Perú. Estamos muy preocupados todos, pero a la vez también nos vamos con muchas luces de esperanza. La realidad es difícil, la realidad es preocupante, pero a la vez estamos con Dios. Tenemos que tener mucha fe, mucha esperanza en que vamos a salir adelante. Todos tenemos que estar muy unidos. Tenemos que querernos, que perdonarnos, que amarnos. Tenemos que salir adelante. Tenemos que tener una mística, ¿no? Hay colegios, hay instituciones que tienen una mística. Con mayor razón, la Iglesia tiene que tener una mística que en nosotros se llama espiritualidad de comunión, se llama sinodalidad. Yo creo que es muy importante que estemos unidos. Ha habido, como bien decían nuestros ponentes, ha habido racismo, ha habido desunión, ha habido insultos, ha
ha habido maltratos, ¿no? Yo soy piurano, hijo de Piurana, y mi padre es Cerro de Pasco. Y escuchaba a mí, yo sufría mucho cuando escuchaba, por más que hayan muchos errores, serrano, selvático, negro, feo, eso no puede pasar en nuestra patria. Pensábamos que eso ya se había solucionado, pero no se ha solucionado. Y por eso tenemos que estar muy unidos. Tendríamos que ir al texto Juan 15:13, no hay amor más grande, nada es más grande que dar la vida por los suyos, que dar la vida por los amigos, que dar la vida por los hermanos, que dar la vida por los que sufren, que dar la vida por los paisanos, que dar la vida por nosotros los peruanos. ¿Quiénes vamos a solucionar? Nosotros mismos tenemos que solucionar, pero con Dios, no solos. Muchas veces lo dijeron los ponentes, no solos. El problema es que a veces queremos solucionarlo solos, o queremos, ¿no? Cada uno tiene que poner su granito de arena, pero muy unidos, y valorar las cosas lindas que suceden. A veces pasan cosas muy lindas en nuestra patria y nadie las valora. Y antes de empezar algo, ya hemos perdido, ya estamos derrotados. Hay una falta de confianza. Antes de lucharla ya va a haber un mal gobierno. Antes de jugar un partido ya estamos eliminados, ya estamos goleados, no vamos a pasar a la otra ronda. Y cuando pasa eso, vienen los insultos y los malos tratos. Entonces ya perdimos el partido sin haberlo jugado. Y eso falta que nosotros nos pongamos con mucha fe, con mucha reflexión. Vamos a sacar adelante nuestra patria, con Dios, con la Iglesia. Tenemos mucha esperanza en la sinodalidad. Tenemos mucha esperanza en la sinodalidad. Muchas veces hemos pensado que la sinodalidad es simplemente cosa del Papa, cosa de los curas. La sinodalidad existió siempre. Es un sello que lo llevamos acá. Ahora tenemos que hacerlo vida y tenemos que llevarlo a la democracia, tenemos que llevarlo al ámbito humano, como nos decían en el seminario, al ámbito humano, espiritual, pastoral, doctrinal y principalmente espiritual. Vamos a pedirle al Señor ponernos en mucha oración y todos sacar adelante nuestro querido Perú. Gracias por su participación de parte de Monseñor Carlos Castillo Matasoglio. Monseñor Guillermo también ha venido a saludarnos. Él está también como administrador en Piura y ha venido un rato a tener ese lindo detalle de saludarnos. Y Monseñor Carlos, que mañana es uno de los 3 panelistas. Y vamos a pedirle al Señor ponerle muchas ganas, mucha vida espiritual, mucha oración. Cada uno, algo que yo escuché muchísimo, tenemos que ser coherentes, tenemos que ser testimonio. Y para ello vamos a sacar adelante, todos juntos, unidos, en el nombre del Señor, nuestra patria. La bendición, le pido a los sacerdotes que me ayuden también a dar la bendición, todos juntos, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Ha estado excelente, muchas gracias y nos vamos todos felices. Muchas gracias.